La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Como todos los domingos, estamos aquí presentando a buenos jóvenes de sus comunidades. Y ustedes también, todos están invitados. Todos los que nos siguen a nosotros, vengan aquí, presenten, digan las cosas lindas que están haciendo en su comunidad. Hoy le estamos recibiendo a un grupo con sus integrantes. Ciertamente que no pudieron venir todos, pero por lo menos un grupo muy representativo. Ellos nos van a decir enseguida. Yo me reservo todavía los nombres, me reservo decir todo, porque quiero que ellos mismos nos vayan diciendo y nos vayan enseñando, nos vayan diciendo todas las cosas lindas que están ofreciendo para la sociedad. Aquí entonces nos encontramos con este grupo, 3 jóvenes que están ahora con nosotros y que comparten en este domingo. Vamos a comenzar aquí por la derecha. Bienvenido entonces a nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Gracias, padre, por la bienvenida. En realidad un gusto inmenso mío, también de los muchachos y también de los que no vinieron, que seguramente van a estar prendidos porque en realidad porque la circunstancia era así lo ameritabas, no estaban aquí, digamos, en este momento. Entonces, ¿cuál es tu nombre? A ver, decí un poco. Yo soy César. César Vareiro soy. César Vareiro. Vengo de la parroquia Virgen de las Mercedes, Vallepucú, Aregua. Somos un poco un grupo de alabanza. Entonces tratamos siempre de estar presentes en las actividades juveniles de nuestra parroquia. Cuando me hablas, César, de grupo de alabanza, ¿me estás hablando de grupo en el sentido musical o en el sentido de animación general? ¿Cómo? Animación general. General, sí, ya. Pero también hacemos... O sea, ¿hacen estilo catequista también o no? Formación, charlas. No, en formación no estamos. No. Solamente estamos en el área musical estamos. En el área musical. Trabajando. Pero apoyamos todo lo que sea la catequesis, las jornadas de KBB, jornadas de confirmación, los retiros. Estamos también en un grupo de retiristas. Hacemos campamentos. Entonces de todo un poco. No, bastante. ¿Dónde queda esa parroquia Virgen de la Mercedes, Aregua? La parroquia... ¿Ruta? Y Gobernador Irala se llama la ruta que une la ciudad de Luque con la ciudad de Aregua. Luque, Aregua. Entonces, pasando un poco, ya que estamos dando una referencia, sí, pasando el cuartel de la Remonta, sí, a la izquierda, sí. Vallepucú, Aregua, conocidísimo. Ya estoy ubicando. Entonces hay que girar un poco a la izquierda, ¿verdad? Sí. Y esa ruta también va directamente y sale en Aregua, ¿verdad? Exactamente, conecta. Y Pucuén, pero lleva también a Aregua. Así mismo. Pero esa iglesia es bastante antigua, parece. Y tiene más o menos 150 años. A la cuenta. Sí, o sea, sí. Según la historia, esa parroquia fue la caballeriza de los argentinos en la Guerra Grande. O sea, estamos frente a un patrimonio nacional. Es una de las pocas iglesias que tiene el sello, digamos, de la República del Paraguay. Eso es lo que me llamó la atención, ¿verdad? Cuando pasé por ahí, eso te estaba diciendo. Hay muy pocas iglesias con ese, con ese distintivo nacional. Y hace unos años se había refaccionado todo y en realidad se estuvo buscando hasta el más mínimo detalle para que vuelva a ser lo que era antes. Y es una parroquia muy antigua. Ahí le tuvimos muchos sacerdotes espectaculares. Sí. Ahora, de hecho, nuestro párroco actual es el padre Carlos Rodríguez. Ahí le tuvimos también al padre Gustavo Palacios, que fue ordenado nada más y nada menos que por el Papa Juan Pablo II. Entonces, realmente, por la parroquia pasaron muchos sacerdotes. Un saludo a la gente realmente que nos están viendo, porque en realidad no le quiero nombrar a ningún sacerdote porque me puedo olvidar de alguien. Y claro, y ¿cuántos ya pasaron por ahí? Exactamente. Bueno, entonces César, vos estás en este grupo. ¿Y cuántos años? No me dijiste cuántos años que estás en este grupo
¿Cómo se llama el grupo? El grupo se llama C7. Diríamos un acrónimo de cristianos perfectos. Cristianos perfectos. La C de cristiano, sí. Y digamos que el número 7. Bíblicamente el número 7 es el número perfecto. C7 entonces. C7, alabanza. Bueno, vamos a presentarle aquí a tus compañeros aquí a la izquierda ahora. Bienvenido también a nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Un gusto, padre, gracias por la invitación. Yo me llamo Alan Alvarenga. También soy de la parroquia Virgen de las Mercedes de Vallepucú. Tengo 20 años. Actualmente estoy estudiando Ingeniería Informática en la Universidad Nacional de Asunción. ¿Qué año estás ya, Alan? Voy para el segundo semestre. Segundo semestre, sí. Ya. O sea que comenzaste recién entonces. Y ya se entiende algunos numeritos ahí en la informática. Sí. ¿Te gusta? Sí. Sí. Ya. Y vos también, que sos músico también, estás en el grupo. ¿Hace cuánto tiempo que estás vos en el grupo? Estoy con este ministerio hace aproximadamente 5 años. Empecé con la guitarra y actualmente la mayoría de lo que integramos este ministerio somos multifacéticos. ¿En serio? Sí. Mi instrumento principal sería la guitarra, pero también por ahí si falta puedo estar en la percusión, batería y así. O sea, pembo puma y todo. Sí. Hombre, orquesta, entonces no veas, ¿eh? Sí. Pero está bien, eso es lindo porque si falta alguien, ¿verdad? Como vos estás diciendo, porque está enfermo, porque no puede venir, porque está trabajando, está estudiando, tiene examen. Exacto. Sobre todo en estas cosas, ¿verdad? Cuando uno lo hace por el reino de Dios, cuando uno lo hace en este sentido de servicio, no siempre es fácil. Ahora, cuando es solamente eso tu trabajo, cuando estás solo con eso, es diferente, ¿verdad? Claro. Pero en el caso de ese voluntariado y de servicio es interesante. Bueno, y el tercer integrante, ¿qué tal? Bienvenido también a nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Muchas gracias, Paí. Me presento, soy Rodrigo Cabrera, soy también de la parroquia Virgen de las Mercedes, Vallepucú, Aregua. Tengo 18 años, soy el integrante menor del grupo. El más pajagüento, ¿eh? Sí, y así con mi compañero Alan somos de la última camada que entró en el 2018 exactamente. A la cuenta, entonces eras jovencito, 2018. Sí, ¿Cuántos años? ¿14? Yo tenía 11 años cuando... 11 años. 11 años. Y 18, 19, 20, 21, 22, 23. Hace 5 años lo ya tenés razón, che. Y así también, como dijo Alan, la mayoría en el grupo somos multifacéticos, ya que... ¿Y vos qué tocas, Rodrigo? Yo en el grupo estoy como bajista del grupo, y así también cuando alguien falta toco guitarra, y así también me atrevo a decir que yo soy el único que tiene título de conservatorio. Este año terminé el conservatorio de música y sos joven, che, ya terminaste ya, veo. Ya terminé. Empezó tempranito. ¿Es verdad? Sí. ¿A los cuántos años comenzaste entonces? El conservatorio empecé justamente cuando tenía 10 años. 10 años. 10 años. Y terminaste, en 8 Sí. años terminaste. Che, ¿y dónde estudiaste, Rodrigo, el conservatorio? Estudié en la ciudad de Luque, cuarto barrio. El conservatorio se llama Digno García. Cuarto barrio. Sí. Sí. Ahí está la Capilla María Auxiliadora, lo que yo conozco, cuarto barrio. Bueno, que vos antes no conocés porque no sos país, ¿verdad? No conocés que está el conservatorio ahí. Sí. Qué interesante, che. La música es demasiado linda. No, y eso del conservatorio ayuda muchísimo. Sí. Porque vos ahí tenés que ayudar también, sobre todo el grupo de ustedes. Entonces es una maravilla porque cuando uno comienza a afinar, no solamente de acuerdo a, como decimos nosotros, el sentido auditivo, ¿verdad? Sino que también en el sentido bien profesional de las partituras, de las lecturas, de las correcciones, son hermosísimos. Bueno, nosotros así estamos conversando con este grupo C7, me dijeron, ¿verdad? C7. Bueno, sí. entonces nosotros vamos a volver enseguida, queridos amigos, con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y hoy especialmente con C7 Alabanzas. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador en espíritu
yo quiero ser un verdadero adorado en espíritu y en verdad. Yo te quiero adorar. Dame un corazón sincero. Dame un corazón sincero. Dame un corazón sincero, Señor, para entrar en tu presencia. Señor, yo quiero ser un verdadero adorado en espíritu y en verdad. Yo te quiero adorar. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y hoy nos encontramos con el grupo C7, dijimos, alabanza. Ellos están viniendo desde Areguá, desde la parroquia Virgen de la Merced. Y esta iglesia es muy interesante porque ahora estoy recordando, entrando, ¿verdad?, a la mano izquierda, después de la remonta, ya es la parte de Areguá, ciertamente la mano derecha, una iglesia enorme, grande, lindísima. Ese es el tiempo de Carlos Antonio López, entonces, seguramente, porque tiene toda la fachada, tiene toda la estructura muy hermosa. Tenemos cosas lindas que tenemos que ir descubriendo también. Y bueno, y sobre todo descubrir las cualidades y riquezas, el empeño, la generosidad de estos jóvenes en animar su comunidad. Bueno, César, nosotros queremos conocer un poco la historia de este grupo C7, ¿Cómo? ¿Por qué se llama C7? Ya dijimos que quiere decir Cristo. ¿O cómo? Cristianos. Cristianos. Perfecto. Perfecto. El número 7, ¿verdad? Siempre en la Biblia, que significa la perfección. Bueno, te dejo el micrófono un poco en tus manos y explicar un poco, César, cómo surge este grupo. Bien, gracias, padre. Te comento. El grupo nace en el 2007, hace bastante tiempo. Claramente con la edad que tienen los integrantes. Los últimos. Los últimos. No concuerda un poquito, pero en realidad eran otros los integrantes, digamos. En el 2007 nacemos con esta idea y éramos 4 amigos que en realidad tocábamos en misa. Nos íbamos en todas las misas que había en la parroquia y éramos 4. De esos 4, uno no tocaba absolutamente nada. Ya. Él acompañaba. Pero acompañaba él. Los aleros. No, el que ponía el móvil. Ese era importantísimo. Entonces. ¿Y quién era el párroco en ese momento? ¿O cómo hacían para ir en cada una de las comunidades? En ese momento, te comento ahí entrando un poco en la historia de la parroquia. La parroquia Virgen de las Mercedes, obviamente no fue siempre parroquia. En el 2000 es cuasi parroquia y en el 2001 se convierte a parroquia y nuestro primer párroco, le envió un saludo, Gustavo Acosta Adorno. Él hizo muchísimo por la parroquia en cuanto a liturgia. Claro. Y la organización fue... Yo le cupo sí, eso. De hecho, me atrevo a decir que es una de las parroquias, padre, que está litúrgicamente es una de las mejores preparadas. ¿En serio? Por lejos, El padre también está preparado en la parte litúrgica. Así mismo. Ya, era muy quisquilloso. Empezó a usar los monaguillos, empezó a usar los acólitos.
empezó a poner orden, digamos, porque anteriormente no teníamos, digamos. Claro. Entonces, un día nace la idea de acompañar todas las misas con el padre, y de hecho que el padre entraba con nosotros en el auto y nos íbamos a las misas, por eso llegábamos a todas las misas. O sea, era sencillo. O sea, ustedes no le hacían de chofer al país. Nosotros le hacíamos de chofer, y nuestro móvil, padre, un escarabajito. ¿En serio? Le envío saludos si es que está viendo a Guillermo Jiménez, Así. que era el dueño del escarabajito. Por Dios, teníamos que empujar en pero por lo menos le pagaban su combustible. No había asfalto todavía cuando eso ahí. No había nada, había ripio nomás. Yo recuerdo que era un poco, hace poco se asfaltó. Entonces, esa era nuestra manera de servir. Servíamos Guillermo, Pedro, Ariel y yo. Ya. Entonces, esa era nuestra forma de servir, digamos, a la parroquia en ese momento. Luego surge esto de, ¿por qué no hacemos un grupo ya que estamos por ahí? Claro. Sí, y bueno, pensamos en C7. Yo fui el más o menos, digamos, el ideólogo del nombre de eso, del nombre. Sí. Y quedamos. Pero hay algo particular en esto, güey. Pero a vos, ¿qué te gustó, César? El C por tu nombre C, ¿verdad? César. Y digamos que por ahí... Dijeron a eso, bueno. Y el 7 porque... Por el número de la Biblia. No, bueno, vos sos más religioso que yo. Yo iba a decir nomás porque, viste, queremos ser jóvenes, verdaderamente entusiastas, perfecto, en la música. No, ni la añades al final. Está bien. Entonces, siguiendo un poco con la analogía, ¿verdad? Entonces, le pusimos nombre al grupo, pero no teníamos nada. Por eso aquí apunto a todos los jóvenes que de repente ven, que hoy en día quieren servir, pero no tienen la más... ¿Dónde? No tienen dónde o tal vez tienen dónde, pero no tienen cómo. Claro. Entonces, uno necesita instrumentos, uno necesita cables, uno necesita muchas cosas. ¿Y cómo hicieron eso? Y yo empecé a trabajar en una empresa y empecé a hacer préstamos, digamos, para comprar los primeros instrumentos. Compramos guitarras usadas y cosas así, porque anteriormente, en la primera camada, usábamos guitarra ajena. Ah, ya. Y famoso, el que te va a prestar, te dice, mira, cuidar. Lleva dos cuadras, te va y se suelta la cuerda y vos ni le mirás. Entonces pasamos por eso y empezamos. Sí, lo particular no te dije, padre. Este grupo se forma con adopta el nombre de C7, pero no servimos como C7 con los muchachos. Sí. Al final uno empieza a tener compromisos, el otro también, entonces no hicimos un concierto tipo así o una presentación como grupo. Claro. Con la nueva camada ya empezamos eso. Ya. Yo continuaba solo, animando las Pascuas. Yo estoy desde los 14 años trabajando en la iglesia, padre. No encontré un lugar mejor. Nunca me alejé. Claro. De hecho, que el tiempo que me alejé de la iglesia fueron los peores de mi vida porque tomé las peores decisiones de mi vida. Sí. Entonces, el grupo va tomando cuerpo, digamos, ya con nuevos integrantes, que es Oscar, ya después también, que él no está presente aquí, pero en realidad era Adolfo. Ya. Adolfo era el guitarrista y Esteban Díaz, que tenía que estar presente hoy, pero por un viaje no pudo venir. Él fue nuestro primer bajista. Ya. ¿Sabes cuántos años tenía, Bey? ¿Cuántos años? 11 años tenía. 11 años. Le compramos un bajo, padre, que le quedaba mucho más grande. Le quedaba mucho más grande. Es lo mismo que le pasó a él porque, yendo un poco a la historia de Rodri también, Rodri está con nosotros, padre, desde los 9 años. Mi esposa es la directora del coro Divino Niño. Sí. Divino Niño. Y entonces él estuvo presente con nosotros desde los 9 años y a los 11 pasa a ser bajista de C7 oficialmente. Y el mismo bajo que usó Esteban le dimos a él y le quedaba grande. Entonces, bueno, muy bien. Vamos a pasar un poco, vamos a preguntarle a los otros también, ¿verdad? Ahora vamos un poco hacia Alan. Digo, ¿cómo hiciste para entrar aquí? ¿Quién te llamó? ¿Cómo? Porque de jovencito dice que ya está, ¿eh? Sí. Yo empecé a tocar la guitarra, digamos que cuando tenía 14 años aproximadamente. Me enseñaba mi papá. ¿Tu papá es guitarrista? Sí. Me enseñó lo básico, los acordes naturales, do, re, mi, fa, sol, la, si. Y con eso después yo me fui desarrollando solo, siendo autodidacta, aprendiendo canciones por mi cuenta. Sí. Y un día, el que me da la iniciativa es mi papá. Ya. Me dice, tengo un amigo que tiene un grupo, hablando de César. De César. Sí. Sí. Y habla con él y
me voy, me invitan. Ah, ya. Yo apenas estaba aprendiendo a cambiar los acordes, yo ya estaba en un concierto ahí. Por lo menos acompañando a los otros. Sí, ¿verdad? sí. Y aprovechamos padre Luis Alvarenga, el padre, Sí, sí. retirista, campamentista. En serio. Una gran persona que nos motivó a todos a estar aquí. Ya, también. Qué bien. Bueno, y ahora contigo, Rodrigo. ¿Y vos cómo hiciste ahí para ingresar en el grupo? ¿Quién te llamó? Y la verdad que así como dijo César, yo desde los 9 años que empecé integrando el coro Divino Niño. Y después de eso... ¿Por qué era Divino Niño? ¿Hay una capilla que se llama Divino Niño o le pusieron...? El coro se llamaba. El coro se llamaba. El coro se llama Divino Niño, ya que los Porque integrantes... todos eran niños. Éramos toditos Y niños. todos eran divinitos. Sí. Y cuando eso yo todavía no tenía idea de que iba a ser guitarrista ni mucho menos músico. Yo empecé cantando, cosa que no hacía bien pero tampoco hacía mal. Estaba ahí entre medio. Pero ahora se te hace bien después del conservatorio. Ahora. ¿Tenían también ustedes en el conservatorio parte de vocalización o no? ¿O más bien era instrumento exclusivamente? Y hay en el conservatorio, pero yo no hice la parte de vocalización. ¿Vos hice con instrumento. qué instrumento sobre todo te especializaste allí en el conservatorio? Yo empecé el conservatorio con guitarra eléctrica, pero después me mudé a la guitarra clásica. Ya. Y así como decía, en el coro estaban Marisa Díaz y Esteban. Y Esteban era el único guitarrista de ese coro en ese tiempo. Ya. Y a mí me llamaba la atención cómo él tocaba. Y le dije a mamá, yo quiero tocar guitarra. Ah, sí. Y me dijo, bueno mamá, bueno mi hijo, vamos a ver qué hacemos, me dijo mamá. Y Así nomás. justo... Después hablaba allá la noche, papita. Mira quién es su hijo. Che, y decime un poco, cuando me hablaste de guitarra clásica ahora, ¿eso quiere decir que vos punteás la guitarra, esas cosas o no? Sí. ¿O cómo? A la cuenta. Entonces eso tenemos que escuchar también un poco, ¿eh? Porque eso es maravilloso, ¿verdad? O sea, me parece que es una de las cosas más lindas que uno escucha, como la arpa también, ¿verdad? Sí. Claro, todos los instrumentos siempre son maravillosos cuando se toca bien, ¿verdad? El piano, el órgano, etc. Bueno, nosotros, queridos amigos, volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y hoy especialmente con el grupo C7 Alabanzas. Muy bien. Con la cruz a cuestas vamos al paraíso que el mismo Cristo ha preparado a los que aman la verdad. Él ha prometido gracias y más gracias a quienes evangelizan y trabajan por la fe. Grandes son tus obras, mi Señor, que sin fuerzas no podré ser testigo bueno, fuerte y fiel, y en tu amor permanecer. Alegres en la fe, somos testigos de Cristo en nuestra familia, porque Él es nuestro Dios, el hermano mayor. Alegres en la fe, somos testigos de Cristo en nuestra familia. Espérame, Señor, luchando llegaré. No te alejes, no te vayas, tú me haces tanta falta, es la voz del corazón. Yo te enviaré mi espíritu
fuerza para que nunca te caigas hasta llegar hasta mí. Grandes son tus obras, mi Señor, que sin fuerzas no podré ser testigo bueno, fuerte y fiel, y en tu amor permanecer. Alegres en la fe, somos testigos de Cristo en nuestra familia, porque eres nuestro Dios, el hermano mayor. Alegres en la fe, somos testigos de Cristo en nuestra familia. Espérame, Señor, luchando llegaré. Espérame, Señor, luchando llegaré. Espérame, Señor, luchando llegaré. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y este es un grupo que están viniendo desde Aregua, la Parroquia Virgen de la Merced. Mira cómo esto de la Virgen de la Merced parece que me estira luego a mí, porque yo también aquí en Lambaré nosotros tenemos una parroquia que se llama justamente así también, ¿verdad? Santa María de la Merced. Era también cuasi parroquia, en un año después ya parroquia. Muy interesante, ¿verdad? Todas estas cositas. Hay muchas parroquias y capillas que llevan este nombre y ustedes ahí en Aregua. Bueno, hoy ahora queremos hablar con ustedes sobre la experiencia, o sea, esta experiencia que ustedes están haciendo, cómo, si les gusta, les llama la atención y al mismo tiempo, si tienen por ahí algunas anécdotas, qué es lo que más les atrae también a ustedes, porque uno se tiene que sentir motivado. Y por otra parte, si todo este esfuerzo que están haciendo es un esfuerzo lindo, si lo sienten así como ayuda. Vamos a comenzar contigo, Rodrigo. Sí, bueno. Y la verdad es que yo empecé en la iglesia, así en general. Nunca me faltó nada. Así también, yo empezando en la iglesia, yo fui el que le atrajo a mis padres a también que activaran. Ah, mira qué bien. Y hoy en día... O sea que ese ya es un fruto, ¿verdad? Sí. A través de, mamá, vamos a la iglesia porque tengo que ir, ¿verdad? Entonces, joven. Sí. Y hoy en día mis padres son los encargados prácticamente de la liturgia ahí en la parroquia Virgen de las Mercedes. Mira qué lindo. Gladys Cabrera, mi madre, y Carlos Cabrera, mi padre. Y así también una anécdota que es de lo más fuerte que yo tengo prácticamente, que en cuarentena, todo este tema de COVID que tuvimos. Sí. Más específicamente con Alan, mi compañero. Un día prácticamente nos cansamos de estar encerrados y tipo ya nos faltaba ya también el servicio. Claro. Y un día Alan recibió un mensaje que le invitaba para ir a tocar en una capilla, Santísima Trinidad, en 3 de mayo, cerquita. Y también él me invitó, yo justamente salía del Santísimo ese día y él se iba con un amigo también. Y me dijo, ya un rato vamos a cubrir una misa y después vamos a ir a comer en algún lado. Cuarentena y nada. Cuarentena y nada. Tú, o sea, no cuentes todo tu pecado y los policías te pueden agarrar. Y lo que sí, nos fuimos
Y ese día conocí a muchos niños también, ahí había el coro de niños. Y después de eso empezamos a activar también ahí un poco con el grupo juvenil de la capilla. Y nosotros en cuarentena viajamos en muchas parroquias, muchas capillas a tocar. Y soy consciente de que a mí nunca me agarró el COVID. Ya. Yo siento que si no estaba en la iglesia y salía así, me agarraba sí o sí. Entonces él está por ese servicio que hacía. O sea, Dios te preservó por eso. Sí. Qué interesante. Y esa es mi anécdota más. Sí. Bueno, gracias, lo digo. Alan, ¿qué tal? ¿Cómo te sentí en el grupo? ¿Qué tal? ¿Te gusta? Y alguna experiencia así que también te parece que lo que están haciendo vale la pena, lo que dice la gente, lo que ellos miran y hablan un poco del C7. Sí, experiencia, o sea, yo siento que tengo muchas experiencias que me marcan un antes y un después, ¿verdad? Principalmente sería también lo mismo que dijo Rodrigo, ¿verdad? Que en pandemia nosotros salíamos de acá para allá. Pero siempre para hacer un servicio. Siempre para el servicio, sí. ¿Y el párroco les llevaba la autorización? No, por nuestra cuenta. Por su cuenta no, sí. Sí, y a mí nunca tuve síntomas de COVID. No sé si fui asintomático, pero mi familia tampoco se enfermó, entonces sí. Con la fe bien alta digo que fue gracias al servicio. Claro. O sea, es que ya que me estás hablando de esto, Alan, Don Bosco, que es justamente el patrono de los jóvenes, cuenta cuando hubo en Turín el cólera famoso, dice que se moría por la calle y todo. Y él le dijo a sus jóvenes, si ustedes verdaderamente quieren salvarse del cólera y que no les agarre, lo que tienen que hacer es comenzar a servir a los enfermos. Y le llevó a un grupo a servir y a enterrar y de todo y a curar a los enfermos. Y ninguno dice que se enfermó. Interesante. Sí. Cosa de los santos. Sí. Bueno, César y vos, porque vos mucho tiempo y mucha experiencia y muchas anécdotas seguramente que tenés en este camino tan lindo del servicio en tu grupo C7. Así mismo, padre. Como decís, tengo bastante experiencia. La mejor, voy a decirte la mejor, padre. En la iglesia conocí a mi esposa, me casé, tengo un hijo, soy extremadamente feliz. Servimos juntos, ella con su coro, yo en la parte instrumental en el mismo coro, con la ayuda de los muchachos. Y esa es la mejor experiencia. Tengo varias, pero sí, esa es la que más. Sí, decime, ¿cuántos años ya tiene tu hijo? Mi hijo está cumpliendo, en febrero estaba cumpliendo 5 años. 5 años. Sí. ¿Y ya comienza para entrar también en el coro? Ya le compramos un acordeoncito y ya empieza con sus cantos. Ya está, su mamá le enseña a marcar, ya está 1, 2, 3, 4, ya está ahí. Pero tu esposa es luego... Es profesora de música. Ah, profesora de música. Ahí se me hace fácil. ¿Y vos como músico también sos profesor o solamente...? No, yo soy autodidacta. Autodidacta. Yo comencé a los 9 años a tocar guitarra, digamos. Sí. Y me fui a las clases básicas. Y después ya fue... En realidad mi familia tiene ese don más o menos de ser músico o de entender un poco la música. ¿Tenés otros hermanos, parientes? En realidad somos 4. 4 hermanos. Somos 3 hermanas y yo soy el único. Ah, vos sos el único. Sí. ¿Y todos tocan? ¿Tus hermanas también? No, mis hermanas no, pero todas cantan. Ah, todas. Todas cantan, pero yo soy el único que toca, digamos... la guitarra. Las acompañantes para que canten. Qué bien. Bueno, así entonces estamos con estos jóvenes que nos cuentan un poco su experiencia tan hermosa. Alan, ahora lo que yo te quería preguntar era si, porque vos estás entonces en la parte, me dijiste, de la universidad también. Sí. Bueno, y ahí, por ejemplo, tus compañeros saben que vos sos músicos, saben que existe este grupo C7 Sí. o Yembonte. Sí, saben. ¿Sí? Sí. Aparte de C7 también, hay veces en que me invitan para tocar en otras bandas, ya fuera de la iglesia también, para trabajo, ¿verdad? Ya. Entonces, también me manejo por ese lado. Hay que cubrir los gastos de la facultad, padre. Y claro, no, por eso hay que pagar la facu. Exactamente. Está bien. ¿Y dónde me dijiste que estaba en la facultad?
En la Universidad Nacional. En la Universidad Nacional. En San Lorenzo tienen su... San Lorenzo. En San Lorenzo, ahí entonces en la parte central. Bueno, Sí. así entonces, queridos amigos, estamos hablando con estos jóvenes que vienen desde Areguá. Qué lindo que es escuchar así experiencias de jóvenes generosos que donan su vida por el bien de las personas y sobre todo en el aspecto de la animación. Y no solamente cualquier animación, sino que es una animación cuando van a los retiros, cuando van a los campamentos, etcétera, que es dar vida, dar entusiasmo y sobre todo mirar también un poquitito más allá, es decir, lo trascendente. Nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Con el grupo C7 Alabanzas. María, tú que veras junto a mí y ves el fuego de mi inquietud. María, Madre, enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud. María, tú que veras junto a mí y ves el fuego de mi inquietud. María, Madre, enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud. Ven, Señor, a nuestra soledad, ven a nuestro corazón, a tantas esperanzas que se han muerto, a nuestro caminar sin ilusión. Que confían en medio del esfuerzo y el dolor. María, tú que velas junto a mí y ves el fuego de mi inquietud. María, Madre, enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud. María, tú que velas junto a mí y ves el fuego de mi inquietud. María, Madre, enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queremos ser un pueblo fuertes en ti, que nuestros ojos de tu amor no se separen y no permitas que tus obras acaben como empezó. Danos la fuerza para luchar, Señor, y toma nuestros corazones solo para ti. Cámbialo, Señor, por tu amor, y toma nuestros corazones solo para ti, y cámbialo.
transforman nuestros corazones, solo para ti, y cámbialo, Señor, por tu amor. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En este domingo nos encontramos con el grupo que viene desde Areguá, C7. Entonces, alabanza, dice este grupo interesante, cristianos, ¿cómo era? Comprometidos, perfecto. Sí, ¿verdad? cristianos que perfectos. buscan siempre la perfección a través del servicio, a través de estas cualidades y riquezas que el Señor nos regala a todos. Y lastimosamente, como siempre, nuestro programa va ya concluyendo con el tiempo que es bastante limitado y cortito. Pero vamos a escucharles todavía a ellos que nos van a dar algún mensaje principalmente para que podamos nosotros escuchando, viendo. Es muy poco lo que podemos hablar aquí, pero nos animan también. Entonces ustedes también y todos nosotros estamos invitados algunas veces cuando hacemos esos viajes por esos lugares, pasar un poco por esa iglesia. Se desvía un poquitito a la izquierda. ¿Cuántos kilómetros se entra? 1 kilómetro. 1 kilómetro. 1000 metros. Entonces, después a la mano derecha está una hermosa iglesia. No te vas a perder ahí, ¿verdad? Es un lugar maravilloso. Bueno, vamos con los mensajes. César, un mensaje entonces deja un poco aquí a los otros jóvenes y también a toda nuestra sociedad para que podamos comprometernos en este servicio. Gracias, Padre. Mi mensaje en realidad va a ser el eslogan del grupo. El eslogan sería C7 Alabanzas, no hacemos espectáculos, solo remamos mar adentro. Justamente ese es el mensaje que quiero dejar hoy. Nosotros como grupo hemos probado esa experiencia de remar mar adentro y es donde nosotros hemos encontrado la plenitud de todo. Entonces, mi mensaje, joven, hoy es hacer ruido, agarrar todo por delante y hacer lo que tenés que hacer, porque en realidad el tiempo es muy corto. Entonces mi mensaje, remar adentro. Entonces te unís a nosotros, a otros grupos, a los sacerdotes, a los religiosos, nos unimos al final todos. Así que ese es mi mensaje para hoy y para siempre. Rememos todos mar adentro, y también de esta forma quiero agradecer a todos los que ya pasaron por el grupo, en especial a Esteban, que está de viaje, gracias. A mi esposa Marisa, que también tiene compromisos en su conservatorio y en sus instituciones, entonces por lo cual no pudo venir. Y gracias a Oscar Maldonado, Oscar, un tipazo, vocalista del grupo. Ahora se están postulando con Luz Belén Villalba para hacer el material de Pascua Joven a nivel nacional. Eso es muy importante para nosotros, y de esta forma rememos mar adentro, comprometámonos y el Señor va a hacer el milagro que tiene que hacer, como lo hizo en esa ocasión con la pesca milagrosa. Qué bien, te agradezco, César, maravilloso. Bueno, Alan, a ver, mensaje ahí a los jóvenes, a los padres, no sé a quién le querés dejar. Quiero dejarle un mensaje más dirigido a los jóvenes, ¿verdad? Sí. Que muchas veces no se van a la iglesia, no sirven porque tienen miedo, o la mayoría principalmente tienen vergüenza. Tienen vergüenza de qué dirán mis amigos, ¿verdad? En serio. No, por eso yo justamente te pregunté hace rato, ¿qué dice tu gente? ¿Saben? En la facultad, etcétera, otros jóvenes. Pues yo alguna vez encuentro a algunos jóvenes que dicen, padre, yo no puedo, dice, porque estoy muy ocupado. Antes que estoy ocupado por eso, dice. Sí. Y más sería animarles, alentarles, que no importa la edad que tengas, no importa si tenés 5 años, no importa. Porque como le voy a poner el ejemplo del profeta Jeremías, Sí. que fue el profeta más joven, ¿verdad? Jesús le llama y él teniendo 15 años, pero Dios, ¿qué voy a decir? No sé hablar. Y Dios le responde que solamente abra su boca y que en realidad el que va a hablar va a ser Dios. Y no va a ser la palabra del profeta, sino que van a ser palabras de Dios. Entonces, es animarse y tener fe. Tener fe. Qué
Qué lindo, Alan, ese mensaje, ¿verdad? Entonces, entusiasmarse, animarse, no tener miedo. Yo voy a poner las palabras en tu boca, ¿verdad? Bueno, y Rodrigo, ¿y vos a quién le querés dejar mensaje? Sí, yo quiero dejar un mensaje a los padres de familia, encargados de jóvenes, en general, que quisiera alentarles para seguir con sus hijos, sobrinos, porque no también nietos, capaz, a ir a la iglesia, porque realmente es una experiencia muy linda el compartir misas, actividades en la parroquia, en las capillas. Eso a mí me toca, ya que papá y mamá se van conmigo en las misas. Hay veces que se suelen, netamente ellos suelen cubrir alguna misa, alguna actividad, y yo me voy a tocar yo solo coro con ellos. También. Y es una experiencia muy linda que realmente se... O sea, la familia. La familia. Qué lindo. Y se aprecia ese momento que se vive, ¿verdad? Y eso. Ya. Me gustaría dejar eso. Te decía por ahí, Rodrigo, Sí. ahí ya, ¿cómo se considera? ¿Un pueblo? ¿Cómo considera usted esa parte? ¿Cómo se llama ese lugar ahí? Y se podría decir netamente que es familia. Ya, no, pero digo la región esa, allí, el barrio. ¿Cómo Ah, el le llaman? barrio. Porque Porque es grande, hay muchas Sí, casas. es un pueblo, pa. Es un pueblo, así le llaman. Vallepucú, Areguá. Vallepucú, Vallepucú, Areguá. Areguá. Entonces como un pueblo, ya. No, eso nomás quería saber. Bueno, queridos amigos, así nosotros estamos concluyendo y como siempre con la palabra de Dios. Ellos decían que la frase principal es aquella de Jesús cuando les dice, naveguen mar adentro, entrar entonces, lanzarse, no tener miedo. Esto lo encontramos en el capítulo 5 de San Lucas, la pesca milagrosa justamente. En una oportunidad la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios. Y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Desde allí vio 2 barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas que era de Simón Pedro y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, navega mar adentro y echen las redes. Simón le respondió, maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Queridos amigos, esto es lo que nos narra la palabra de Dios. Qué interesante. Es una enseñanza maravillosa, pero no solamente lo que está escrito aquí o lo que nos dice el evangelista, sino que sobre todo lo que hoy nos han traído como experiencia César, Alan y Rodrigo y los otros integrantes también de este grupo C7 de Areguá. Qué interesante, jóvenes entusiastas, jóvenes que procuran justamente la perfección, como decíamos, el número 7, pero sobre todo cristianos, jóvenes en la lucha, en el empeño. Y cada uno lo hace de acuerdo a esa metodología y de acuerdo a esa riqueza que el Señor le ha regalado. En este caso, es especialmente a través de la música, del arte, de esa cualidad maravillosa que Dios les ha dado a ellos también. Pero cada uno de nosotros tenemos cualidades. Lo importante es escuchar la frase del Señor. Entonces, navega mar adentro. Eso quiere decir que tenemos que ser profundos, buscar la profundidad en nuestras acciones y luego echamos las redes. Y escucharon que aquí nos estaba comentando que pudieron sacar tal cantidad de peces que casi las redes se rompían. Muy bien, queridos amigos, nos vamos despidiendo en este domingo. Les dejo, como siempre, la bendición del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y nos volvemos a encontrar todos juntos entonces el próximo domingo con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Hasta la próxima. Hasta aquí, Jóvenes para los jóvenes en familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.